Listo. Estamos en Instagram y en Facebook. Ajá. Bueno, entonces vamos a esperar un ratito a que la gente se conecte un poquito. Por ahora pues vamos saludando. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea buenas que noches, estén. buenas a todos. Bueno, estamos aquí en este cambio de horario, esperando pues que les guste. Igual el tema, pues ya como habíamos dicho, es la continuidad de amor propio. La semana pasada estábamos hablando con Silvia Páez, hablando un poquito, pues haciéndole la entrevista de la importancia que el amor propio tiene para recorrer el camino a alcanzar nuestros sueños, ¿sí? O sea, desde el apropiarnos de nosotros mismos, de nuestro conocimiento personal y demás. Entonces, pues bueno, Carlitos, empecemos. Bueno, muy buenas para todos y para todas. Qué alegría que se estén conectando. Qué rico que estamos viendo que poquito a poco cada vez más personas nos van acompañando, tanto en Facebook como en Instagram. Como les mencionaba Karina, efectivamente hoy vamos a darle continuidad a este tema del amor propio. Pues porque sabemos que es un tema muy importante y que además va concadenado con todos lo que hemos venido hablando. Exactamente. En dos en vivos anteriores hablamos un poco del lado oscuro del corazón, y esto claramente tiene que ver con el amor propio, porque para poder alcanzar un proceso de amor propio adecuado es importante el autoconocimiento. Y como se encadena, pues nosotros tenemos que conocer todas nuestras partes, nuestra parte oscura, es decir, nuestras dificultades o quizás nuestros defectos, que a veces no los reconocemos y los vemos en los otros, pero nosotros no los tenemos. Entonces, sí, bueno, vamos a hablar entonces pues como de este tema. Como habíamos dicho en la invitación, vamos a hablar también un poco y vamos a iniciar un poco contando nuestra historia personal. Si tienen preguntas, pues por favor háganlas. Aprovechen si las vamos leyendo. Pues podemos ir saludando un poquito como a las personas que se van conectando. Qué rico que estén aquí. ¡Ay, qué linda! María Alejandra Tovar es más linda. ¿Cómo estás? Hace años no sé de ti. Liliana, Miguel Alvarado, papá, Angelita Cerón, ¿cómo están todos? Cristina, bueno, listo, Daniela. Qué chévere. Bueno, entonces, ¿quieres comenzar contando cómo empezó tu proceso de amor propio? Bueno, mi proceso comenzó hace ya un largo tiempo, si mi memoria no me falla, son 14 años. Todo comenzó cuando llega el momento de buscar profundizar en los estudios. Me había graduado hace un año en ese entonces de psicólogo, y comienza pues este tema de especializarse, de aprender más, de conocer, de seguir ese proceso de formación. Y entonces entro al tema de la terapia Gestalt, que en el en vivo pasado algo medio ahí tocamos con Silvia. Y justamente la Gestalt, por ser hija del psicoanálisis, ambas comparten la misma filosofía de que si tú quieres ser terapeuta bajo estas teorías psicológicas, necesitas ir tú a terapia, ir tú a tu proceso. Y puntualmente la Gestalt pues tiene la Gestalt pues de Claudio, que es la escuela, la tiene muy clara, en donde ellos hablan de la Gestalt viva, es decir, de aprender la teoría, pero primero aprenderla contigo. Y entonces comenzó un proceso de 4 años de formación, donde cada clase era una sesión terapéutica, y adicionalmente había una semana, a la semana había una sesión de terapia. Contarles un poquito como esta
el encontrarse no es tan fácil, ¿no? Esas crisis por las que uno pasa cuando uno se está en pleno proceso de, no, yo soy así, pero no, es muy normal que en todo este proceso de autoconocimiento y de empezar a encontrarse y aceptarse haya crisis. Efectivamente, son resistencias, como justamente hablábamos hoy a la hora al mediodía, al almuerzo, que yo le decía a Karina, qué complejo que es el poder aceptar esas cosas que me niego de mí mismo, que no quiero reconocer. Ese encontrarse y enfrentarse con las cosas que no nos gustan. Por ejemplo, para mí particularmente es muy complejo ser como el malo de la película, como saber que con mis acciones indirectamente puedo estar de alguna manera afectando a otra persona y que esa persona, lo que yo hago, pues no sea de su agrado. Y entonces para otras personas eso es, ni les va ni les viene, no tienen problemas. De hecho estoy pensando ahorita en un amigo muy querido que él te puede estar diciendo de frente lo que sea, y si te dolió, le importa tres. Lo importante para esa persona era decir lo que quería decir. En mi caso es un poco más complejo y ha sido un tema de estos 14 años ir trabajándolo. Asimismo, es que todo eso es un proceso de conocimiento personal, de aceptación, de ir para adentro. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo fue tu Yo entré en crisis. Bueno, o sea, de hecho, cuando uno está estudiando psicología, pues hay muchas cosas con las que uno se identifica, pero aún todavía no era como muy consciente de eso. Después de unos años de haber estado graduada de psicóloga, en el 2013, entré en una crisis mal. Entonces, bueno, ahí como que dije, bueno, ¿qué más quiero? O sea, sí me gusta la psicología, pero entonces empecé a ver qué es lo que yo realmente quería. La gente, la familia me decía, no, estudia esto, haz esta especialización. Yo decía, no, es que eso no es lo que yo quiero, no me identifico. No, mejor dicho, yo no sirvo es para nada, yo para qué estudié psicología. Entonces, esas crisis son duras. Sí. Entonces, nada, dije, bueno, me pedí como que, bueno, a ver, necesito abrir mi mente y ver como por dónde. Y yo sí, o sea, Carlito se fue por la Gestalt, yo me fui por el lado de terapias alternativas. Entonces todo el cuento de Reiki, toda la parte energética, cromoterapia, ya todo como un camino espiritual. Entonces ahí complementé la psicología con el crecimiento espiritual mío y empezar a ver cosas en mí. Cuando yo leía, cuando yo estudiaba esto, yo decía, ay, sí, yo lo tengo, pero tal vez no lo acepto tanto, ¿no? O sea, no, yo soy de esta manera. Sí, hasta complejo. Que, claro, porque uno ya ha venido dando una imagen a la gente que uno es de esta manera, la gente te categoriza en, bueno, Karina es así, ¿cierto? Sí, Carlitos es así. Te rotulan y entonces uno como que se deja rotular y como que no quiere salir de esa rotulación o de ese, sí. Es como una presión. Exacto, entonces uno dice como que no quiero salir de esto, pero bueno, llega un momento, y estos momentos que todos pasamos por esto, todos tenemos momentos de crisis, y esto sirve para ayudarnos como a ver más allá, ¿cierto? Entonces empecé un proceso de aceptación, ¿sí? Que es hasta ahora, o sea, eso es un proceso continuo, no es que ya estudié esto, entonces ya listo, la sensei, no, o sea, eso es todos los días, y es muy importante la retroalimentación de la gente. A veces la gente te critica y uno lo recibe mal, ¿no? No escucha, uno como que, ay, no, o sea, pero si la gente te viene diciendo cosas, más cuando son personas allegadas a uno, amigos queridos, familia, ¿sí? En el momento en que dices, ok, si eso están viendo en mí es porque está ahí, a ver, estudiémoslo, a ver, analicémoslo.
aceptémoslo. Cuando lo haces, o sea, cuando empiezas a aceptar cosas, ahí es el momento en que tú empiezas a darle manejo y a cambiar. De lo contrario, si no aceptas, no cambias. Y en eso que menciona la Cari en este momento, que me parece súper importante, que va un poco con lo que nos dice Liliana en Facebook, que es bastante complejo, pero que se aprende cuando uno quiere y busca ayuda. Relacionando ambas cosas, hay un tema que nos puede ayudar como una especie de alerta o de alarma, y es que si varias personas te están diciendo, oye, ¿por qué no cambias en tu forma de hablar? Mira que estoy viendo que no hablas bien, y el tema del habla y que no estás hablando, y son varias personas, pues oye, de pronto prestar un poquito de atención. De pronto hay algo ahí que te está diciendo como que mira, necesitas empezar a analizar y a reflexionar y a ver si efectivamente hay algo ahí, porque efectivamente nos cuesta un resto. Claro, o sea, voy a ser como súper específica. Si de pronto quieren participar, voy a ser muy específica con algo que me pasó a mí. Yo tiendo, es la hora todavía, mi voz, o sea, o mi forma de hablar es como fuerte, como a veces golpeada, ¿sí? Y me estaba haciendo leer mal. Entonces, bueno, yo puedo seguir hablando fuerte porque quizás pues esa es mi forma, pero siendo más consciente de decir, ok, o sea, ya no solamente fue una persona, sino hasta tú, pues amigos míos y todo, mi familia, todo eso me decía, pero es que parece que estuvieras brava todo el tiempo y no estaba siendo yo asequible, y la gente quizás me estaba como poniendo una barrera, y yo me sentía mal porque me dejaban sola y decía, pero ¿por qué? Entonces claro, yo decía, claro, o sea, tiendo yo a hacerme entender mal, y quizás puedo seguir hablando fuerte, pero de pronto dándole un poco más de manejo a mi contenido, o quizás si estoy hablando fuerte, caer en cuenta y digo, mira, o sea, no me entiendas mal, estoy yéndome por este lado, pero ha sido un proceso. O sea, sí sigo hablando fuerte porque es mi forma, como mi tono, pero sí ya digo, listo, o sea, no quiero hacerme entender mal, mira, trato de ser empática, ¿cierto? O sea, como esto que no fue una sola persona, sino varias. Entonces es chévere, lo que decía Carlitos, era como el cuento de, si hay varias personas que te están diciendo lo mismo, haz caso, porque hay algo ahí que tenemos que trabajar, ¿cierto? Fíjate que haciendo una comparación, vos que me conoces desde el colegio, además, porque para los que no saben, nos conocemos de hace 20 y punta de años. La persona que de pronto pudieron haber conocido muchos de mis compañeros en aquel entonces versus la que soy ahora, ha cambiado en algunos aspectos. No digo que haya cambiado pues completamente, porque no dejamos de ser quienes somos, pero hay un cambio. En el tema del amor propio, de esa autoestima, de ese aprender a quererme, queremos y hacemos mucho el énfasis del conocimiento de sí mismo, porque es que tú no puedes amar lo que no conoces. Exacto. Ese cuento de que me amo, bueno, es que también hay muchos falsos amores propios. Confundimos muy fácil el orgullo con el amor propio. Sí. El orgullo se confunde muy fácilmente con el amor propio. La gente tiende a creer que si una persona es muy orgullosa es porque se quiere mucho. Exactamente. Sí. Y no, nada más alejado de la realidad. Es muy fácil encontrar personas que aparentan o tienden o son muy orgullosas, y efectivamente de amor propio, de este tema de valoración, de cuidado, cero, y de aceptación. Porque es que ahí en 2 segundos toqué todos los elementos del amor propio, pero bueno, vamos desmenuzándolos poquito a poco. Como cuáles son los elementos básicos para entrar en un proceso real de amor propio. Entonces vamos suavecito, vamos. Primero dijimos autoconocimiento. Autoconocimiento. Y autoconocimiento no es solamente lo que hoy, al día de hoy, sé de mí,
sino todo lo que no sé de mí. Eso que las personas nos han estado señalando, eso que las parejas nos han dicho, que de pronto nuestros padres, etcétera. Hay todo un universo que necesitamos ahí conocer y explorar. Hay en ese tema del autoconocimiento, o sea, de acuerdo con lo que dices, o sea, que otras personas, qué es lo que te está hablando tu familia, qué es lo que te está hablando tus amigos, tu pareja, pero también es importante, hay momentos específicos, ¿sí?, en que uno entra como en conflicto con uno mismo, ¿sí? Sí. Y hay una pelea interna también, de quiero ser esta cosa, o sea, o demostrar algo, pero por dentro soy otra. Pero quiero demostrar algo, entonces eso lo ligo con lo que mencionaste ahorita de la categorización de las rotulaciones. Como que de alguna manera creamos con el tiempo, entre comillas, porque pues nos creamos como muy artífices de nuestra vida y no siempre lo somos. Muchas veces terminamos asumiendo lo que de otros lados nos llegan y terminamos creando una especie de imagen que después se vuelve una prisión y no logramos salir de ella. Y es eso lo que está diciendo la Cari en este momento, de ese conflicto interno de lo que estoy mostrando versus lo que yo realmente soy. Y en ese proceso de descubrimiento es necesaria la sinceridad con nosotros mismos. Sin la sinceridad difícilmente podremos aceptar. Sí, y ese sí es, o sea, muy básico. No, es que yo soy sincera conmigo mismo, ¿de verdad? ¿De verdad? O sea... Yo creería que si eso fuera verdad, nuestra profesión no existiría. Es verdad. En serio, no, hablando en serio, sí, yo creería que sí. El tema de ser completamente sinceros con nosotros mismos y con nosotras mismas fuera un tema que se diera de manera natural y espontánea, creería que realmente nuestra profesión no existiría. Tenemos una tendencia muy, muy grande a decirnos mentiras y a creérnoslas, que es lo peor de todo. Ejemplos, hagamos. Ejemplos, a ver, situaciones muy sencillas cuando tenemos que experimentar miedo, culpa o vergüenza. Cuando hacemos algo que para nuestro criterio socialmente no está aceptado, fácilmente tenemos la tendencia a buscar argumentos para justificar eso que hice con tal de evadir la culpa o la vergüenza. Y entonces desde ahí nos agarramos a decirnos una cantidad de mentirillas para sentirnos mejor con nosotros mismos, en vez de coger el camino más saludable y aceptar. Sí, yo efectivamente hice esto, no lo quise hacer, o no fue mi intención, o sí fue mi intención, porque reconozco que, por ejemplo, recuerdo hace 1 o 2 semanas tenía cita con un paciente quien me decía, no, pero doctor, no es que yo sea vengativo, sino que a mí sí me duele mucho que mi expareja esté tan feliz y esté tan contenta, pero ojo, no es que yo sea vengativo, no, yo espero que él sea feliz, pero entonces cuando él dijo ese pero, entonces le dije, pero pues que si se le cae el negocio, pues genial, ¿no? No, pero ¿cómo? Y entonces empiezo a hacer esa indagación y a esta persona defiéndase. Cuando al final dice, no, la verdad es que sí, quiero venganza, o sea, me duele mucho lo que mi expareja me hizo y quiero que sufra y quiero que llore. Y ahí la importancia, ¿no? Entonces en el momento que aceptas, ¿qué pasa? Cuando por fin aceptó. Hay una sensación de liberación. Es un darme permiso de reconocerme, porque cuando te reconoces te puedes, por fin, eso es como el ejemplo les pasaba de pronto cuando eran niños, que la mamá, de pronto el papá le decía, mija, páseme las llaves que están encima del mesón. Yo iba para el mesón y miraba y había un mundo de cosas, y ¿dónde están las llaves? Mamá, ¿dónde están las llaves? Y llegaba la mamá, mira, aquí están las llaves, por Dios. A ver, ¿por qué pasa eso? La respuesta es tan simple como compleja. Pues pasa eso porque no sabías dónde estaban las llaves. De haber sabido, pues las hubieras podido coger. Igual pasa con este tema. Si yo me doy el permiso de saber que efectivamente soy una persona vengativa, ya que estamos cogiendo este ejemplo, ahora ya lo puedo controlar, ya puedo hacer algo con esto, ya lo puedo manejar, lo puedo administrar y no me dejo llevar inconscientemente por eso.
Sí, entonces bueno, ahí ya está el tema de autoconocimiento, de cómo uno puede lograr autoconocerse. Si de pronto hay preguntas al respecto o dudas, háganlas. Bienvenidas todas. El otro paso para este tema de amor propio. Entonces el primer paso, o como lo más importante, número 1, el autoconocimiento. Entrar en proceso de autoconocimiento. Número 2. El número 2 tiene que ver con la aceptación. Ya nos conocimos, ahora el punto es aceptarnos. Y ese aceptarnos no solamente va con esta parte conductual, comportamental, emocional, sino también aceptarnos físicamente. Todo. Cosa tan complicada ese paso de la aceptación física, que es que soy demasiado alto, que soy demasiado bajo, que es que mi pelo es crespo, que mi pelo es liso, que es que las tengo muy grandes, las tengo muy pequeñas, que es que soy delgado, o es que soy gordo, o es que... Y hay un proceso muy, muy, muy complejo para podernos aceptar tal y como somos. Tenemos una pregunta, a ver, Liliana, qué chévere, a ver. En mi caso, soy sincera conmigo mismo, sabía que algo no está bien en mí, pero mi decir era, pues yo soy así, pero en el transcurrir del tiempo me dije, no, tengo que cambiar. ¿Qué te llevó, Liliana, a decir, sí, tengo que cambiar? ¿Hubo algún clic en tu cabeza? ¿Qué pasó para que digas, no, sí, definitivamente sí, tengo que cambiar? Cuéntanos. Antonio, ay, hola Antonio, yo controlo la venganza y no la venganza a mí. No entendí la pregunta. Yo controlo. Yo la entiendo como, o sea, ¿quién controla la venganza? ¿Él o la venganza a él? Tú. Pues creo que la venganza hacia nosotros, pues difícilmente, sin mucho, podremos defendernos. Creo que la que controlamos es de la nuestra hacia los demás. En donde el poderla reconocer nos permite también hacer un ejercicio mucho más saludable de cómo procesar ese dolor y esa rabia, porque el tema ahí no es la venganza en sí, es el dolor y la rabia que tengo dentro y las dificultades a nivel de herramientas emocionales para poder manejar estas dos emociones. Bien. Siguiendo un poco esta parte que va con el tema de la aceptación, cuando por fin logro aceptarme, decir como un poco Liliana narra de lo que le pasó, es que llegó el momento en el que dijo, listo, me acepto como soy, este tipo de cosas, así soy yo, no me gustan de mí, las quiero cambiar. Ese es un acto de crecimiento personal que es muy significativo, muy saludable y que justamente lo vemos mucho en la terapia, en ese proceso en que las personas dicen, no, ya, acepto, sigamos con el tema de la venganza, acepto que soy vengativo, pero doctora, a mí eso no me gusta, yo no quiero eso más para mí. Perfecto, ese es el paso más importante. Ya lo aceptaste, ahora bien, ¿cómo lo cambio? Entonces, a veces las personas logran hacer un cambio desde una introspección personal, pero muchas veces nos necesitan a nosotros como psicólogos para poder guiar ese camino de cambio, ¿sí? Pero lo más importante es decir, sí, lo soy así, soy de esta manera, no quiero ser más de esta manera, ¿cómo hago para cambiar? Y en ese cómo hago para cambiar, hay diferentes técnicas, no es un proceso ágil, no es un proceso que sea rapidito, y ahí yo voy un poco en contra con ciertas posturas o ofertas que hay en el mercado que nos venden cambios súper rápidos, súper flash. Personalmente no creo mucho en eso, en la naturaleza no hay nada que sea así de flash. Se necesita un proceso, es decir, cuando estamos aprendiendo a caminar, cuando estamos aprendiendo a escribir, cuando estamos aprendiendo matemáticas, es un proceso que toma tiempo, y por eso es un ejercicio de ir un paso a paso para ir aprendiendo a lograr esos cambios. Y es un proceso continuo, porque nosotros los seres humanos, o sea, así como por ejemplo ya aprendimos matemáticas y aprendimos a restar y a sumar, y así fue, o sea, las matemáticas no cambian, la suma y la resta es así forever. Nosotros cambiamos todo, el tiempo, siempre, las circunstancias, las personas que nos rodean, las diferentes situaciones que nos pasan en la vida, por ejemplo, la evolución en tu carrera, el cambio de parejas, el cambio de amistades, todo esto te va enseñando y te va haciendo cambiar.
y te va mostrando cosas de ti para empezar a madurar. Somos unos seres en continua evolución. Entonces, por eso es un proceso que desde el momento en que tú empiezas a ser consciente, decir, vale, listo, o sea, yo sé que en este momento tengo que cambiar esto. Más adelante, o sea, ya se facilita el tema cuando más adelante llegas a otra crisis, pero como ya viviste la anterior y ya empiezas a saber cómo es este tema, entonces no entras en negación, sino aceptación, es decir, listo, vale, estoy en crisis, pero ya sé más o menos por dónde es que es. No había conocido esta parte de mí, en este momento la estoy conociendo, esta situación me hizo conocer algo más de mí, y e ir como aceptando esto y llevándolo como o sea, acomodándola a ser siempre una mejor versión de ti, ¿cierto? Absolutamente. Yo quiero rescatar ahí dos cosas que está un poco con lo que dice Liliana, de que el cambio no es fácil, y con lo que decía la Karen del cambio continuo, y es que, como empezamos el video diciéndolo, llevamos 14, 13, 15, hay quienes llevan 20 años en este proceso de crecimiento personal. No es que esto yo lo grafico como es una escalera al cielo, ¿sí? Son escalones que vamos subiendo poquito a poquito, poquito a poquito. Claro, no es lo mismo estar en el escalón 3 que en el escalón 100, pero eso no significa que ya esto haya terminado. Pues para la persona que está en el escalón 2 o 3 y mira para arriba y ve el que va en el 100, dice, uy, no, esa persona es el iluminado, es la iluminada, esa persona ya está súper bien. Y el que está en el escalón 100 mira para arriba y sabe que todavía faltan cientos de miles de escalones más. Pero entonces, en ese proceso de ir avanzando, cada vez nos vamos sintiendo mejor con nosotros mismos, nos vamos sintiendo más a gusto, la vida se vuelve más amable, porque vamos aprendiendo mejor cómo lidiar con las dificultades y obstáculos que se presentan. Exacto, o sea, uno dice, la vida se vuelve más amable, pero realmente es uno el que se vuelve más amable con uno mismo. Cuando te vuelves más amable contigo mismo, como, ok, o sea, la estoy embarrando, o listo, esto ya lo superé, lo vamos por... O sea, cuando eres más amable, más cariñoso, más amoroso contigo, ahí se hace mucho más fácil la aceptación. Es que lo que es ese famoso dicho de ¿quieres cambiar el mundo? Cambia tú primero. Y ahí cambia el mundo, y no necesariamente es que el mundo vaya a cambiar en su generalidad, sino que también cambia tu percepción del mundo, la forma en la que lo entiendes, la forma en la que te relacionas con él, con las personas que en él, que es importantísimo. Liliana, qué chévere, qué participativa que estás, me encanta. Bueno, mi cambio fue con ayuda psicológica. En realidad, de asistir a muchos eventos de ayuda personal, eso ayuda muchísimo, la verdad. O sea, ahorita hay muchas herramientas que te permiten empezar, cuando ya te hace un clic adentro en que debes cambiar cierta cosa, ¿sí? X, Y o A, B y C. A veces lo que yo les decía, no puede uno solo, entonces busca ayuda, y hay muchas herramientas. Entonces estamos nosotros los psicólogos, están este tipo de charlas, mira, gratuitas. En YouTube podemos encontrar también diferentes conferencias que nos van brindando como más lucecitas para saber por dónde es que tenemos que ir. Sí es muy importante, y los digo también por experiencia personal, que a mí también me encanta ir a conferencias de ayuda personal, escuchar a otros psicólogos, ver conferencias de espiritualidad, me encanta, ¿sí? Y eso a mí me da luces, pero entonces a veces digo, ok, vale, entonces voy a ver cómo encamino. Y tengo a mi psicóloga cabecera, que somos pues mutuamente, aquí nos ayudamos, pero sí es importante hacer este trabajo individual, o sea, hacer este trabajo individual, ¿cierto? Es decir, caí en cuenta de esto, mira que vi esto y me di cuenta de mí estas cosas. Lo vi en la conferencia, en las conferencias, en las charlas nos ayudas a eso, pero no a hacer todo un proceso individual. Entonces es ahí cuando buscamos la ayuda ya de, vale, a ver, entonces mira, ya me di cuenta de esto mío, fui a esta conferencia, fui a esta charla, escuché esta meditación, estoy haciendo meditación y he visto esto, entonces ahora ¿por dónde es que voy? A eso, ahí llegamos nosotros y dijimos, bueno, listo, perfecto, o sea, ven, llevas mucho camino adelantado, entonces vamos a darle el enfoque, pues como
como el camino adecuado en donde tú te sientas bien. Se nos pasó una en Facebook. Con lo que está diciendo Karina, y que acerca de reconocer lo bueno, las fortalezas, algo que nos cuesta, sí. No mucho nos cuesta. No mucho nos cuesta. De hecho, no solamente reconocer el lado oscuro es difícil, sino que también reconocer nuestras fortalezas para algunas personas también es muy complejo. Darnos ese permiso de salirnos de ese esquema en el que nos metimos para poder mirar más allá. Quería hablar de esa parte con lo que tú mencionabas, es que el trabajo de aceptarse requiere de voluntad. Y la voluntad se ve en el interés, y el interés es lo que nos está explicando Karina, de yo querer cambiar, de estar buscando aquí, de estar buscando allá, de esta ayuda aquí, de esta ayuda allá. Y es fundamental, sin la voluntad de las personas, nadie cambia. Es decir, ahí sí, eso es harina de otro costal, pues. Y con lo que mencionaba Angélica de la fortaleza, de lo difícil que es reconocer las fortalezas, ahí hablo ya más por experiencia propia. ¿Cuál era mi gran raye? ¿Sí? Cuando digo raye, como mi idea loca, mi problema cuando era muy niña, esos son términos técnicos. Esa idea fija que tenía yo en ese entonces, cuando era niño, cuando era adolescente, era que yo era feo, que yo era un monstruo, que yo no servía para nada, que etcétera, etcétera. Y entonces me metí en esa idea, y empezar a reconocer mis fortalezas fue todo un proceso de trabajo muy complejo, pero que finalmente fui yendo y sigo en ese trabajo para seguir creciendo en ello. Exacto, no es Liliana, recuerdo que en alguna oportunidad estuve con ustedes, que les agradezco mucho. Ay, tan linda. O sea, te agradecemos también a ti, porque gracias a las personas que nos ven, que nos preguntan, que cuando estuvimos en nuestra sede presencial, estuvieron yendo con nosotros a nuestras diferentes actividades, pues también nosotros, o sea, nos permiten ustedes crecer, y nosotros vemos en ustedes cosas que para nuestro propio crecimiento personal, profesional y personal. Así que muchísimas gracias, qué rico, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando, por ejemplo, de la parte de reconocimiento de fortaleza. Sí, o sea, a veces, y de pronto es bastante cultural, el tema de no reconozco, por ejemplo, yo soy buena en esto, yo soy buena en esto, la gente lo ve como, no, pues, o sea, la dura, la no sé qué. Entonces uno trata como de esconder y no decir, y no, o sea, para no aparentar o para ser un poco aceptado, no sé qué, y no estás reconociendo tus fortalezas, ¿sí? A veces es mal entendido reconocer las fortalezas, y no, por favor, rompamos eso, porque una cosa es ser prepotente en el sentido de decir cosas que no son, de sacar de, o sea, que reluces en ti cosas que realmente no tienes, o de creerte un poco más que los demás. Esa es la prepotencia. Pero decir, mira, yo soy buena en esto, o sea, a mí me gusta ayudar a la gente, yo soy buen psicólogo, sí, yo soy una muy buena psicóloga y te puedo ayudar. Entonces es una fortaleza que hay que reconocerla para poderla poner también al servicio de los demás. En el momento que tú reconoces tus fortalezas, empiezas a... Es que eso que estás mencionando, que me encanta, es la base de la seguridad de nosotros mismos, que es otro ingrediente fundamental del amor propio. Si tú no eres capaz de reconocer tus fortalezas, tus habilidades, tu seguridad en ti mismo o en ti misma va en caída. Entonces es fundamental poder reconocer, y cuando tú eres capaz de ver las fortalezas en otros, también eres capaz de reconocer tus propias fortalezas, lo cual es fundamental. Sin la sensación de seguridad en nosotros mismos, llegamos a tener dificultades en lo académico, en lo laboral, en las relaciones de pareja. Nos cuesta relacionarnos de una forma saludable, porque los seres humanos sí somos muy de buscar las relaciones de equilibrio y equitativas.
Entonces, como... pensé que era en un en vivo, pero no, fue en un video que grabamos, que pronto va a estar en redes. Hablábamos un poco como de lo que pasa a nivel de pareja cuando la relación entre uno y otro se desbalancea porque uno de los dos no reconoce esas habilidades, esas capacidades, esas fortalezas, y la forma en la que ve a la otra persona es con exagerada admiración o con demasiada dependencia, y entonces la relación se vuelve tóxica y desde ahí pues no te valoran. Pero bueno, eso es una cuñita de un video que vamos a subir en estos días. Por ahí están preguntando. Para que nos acompañen. Ahorita estamos ya en 3 canales, pues en tres redes, que es YouTube, Instagram, Facebook, y más adelante, dentro de muy poquito, vamos a estar también con Telegram Noticias. Entonces, pues, de hecho ya estamos, hoy empezamos. Hoy lanzamos el canal de Telegram, sí. Ya los vamos a ir invitando también para que nos sigan, o sea, siempre nos pueden encontrar por cualquier parte para hacernos las preguntas que quieran, lo que sea. Angelita dice, a mí me cuesta mucho reconocer mis fortalezas. Hay varias causas. Sí, hay varias causas. Vamos a hablar de causas generales. Bueno, una de las causas por las cuales a uno le cuesta muchísimo reconocer las fortalezas es esto, o sea, retomo lo que les había dicho antes, que es el tema de la sociedad muy cultural. De la influencia social y cultural. O sea, para de pronto no ser rechazado o de pronto mostrarte un poco más humilde, o sea, mostrar una cosa que no es para poder ser aceptado, eso puede ser una causa. Otra. Definitivamente, de hecho, llega a ser tan fuerte en ciertas sociedades, puedo hablar en la que vivimos, que se vuelve tan juzgador el tema que coartan la capacidad que tenemos para poder decir sí, yo puedo y soy capaz de esto y lo otro. Hay otro tema ahí, y es el miedo al éxito. No solamente existe el miedo al fracaso, existe el miedo al éxito también. Hay personas que le tienen mucho temor al éxito. ¿De dónde viene eso? De elementos aprendidos en infancia, en adolescencia, sea por el lado de familia, sea por el lado de cultura, a nivel social, pero también está el miedo al éxito, y muchas veces nos volvemos autosaboteadores. Entonces, como nos hacemos zancadilla a nosotros mismos y no nos damos el permiso de poder ver lo que realmente somos capaces. De pronto, Angelita, has reconocido en ti cuál es el miedo a reconocer tus fortalezas. Hay algo ahí porque es listo, a uno le da miedo reconocer fortalezas. ¿Por qué? O sea, uno en el fondo de su corazón sabe por qué no eres capaz de recibir. También la inseguridad, ¿no? O sea, tiene que ver muchísimo. Una de las causas de no reconocer tus fortalezas es ser inseguro. El compararse, muchas veces también compararnos con otros. Por ejemplo, en el compararnos con otros puede pasar a nivel de pareja. Por ejemplo, que mi pareja es muy hábil en esto y otro, y como que difícil que yo también muestre mis habilidades, porque de pronto la otra persona o se va a sentir mal. Hay veces mucha competencia a nivel o rivalidad entre los miembros de la pareja, y eso también suele como aplastar un poco ese tema de reconocer mis fortalezas. ¿Qué otro elemento? Los amigos. Sí, yo lo voy a por el lado del bullying con los amigos. Sí, exacto. A veces normalmente, bueno, o sea, no tanto en la adultez, aunque sí se presenta, pero por ejemplo en la adolescencia y en la juventud, es decir, cuando estamos en el colegio y en la universidad, se presenta muchísimo que si tú eres muy bueno en algo, los otros te molestan. Por eso, en el colegio, si eres muy buen estudiante o eres una persona supremamente respetuosa, los otros te van a molestar, entonces uno esconde eso, ¿no? Para no
para poder ser aceptado. Es que muchas veces también se encuentra, sobre todo en estas edades, que las personas están aprendiendo a desarrollar habilidades, se dejan llevar mucho por la envidia y critican, juzgan, señalan a la otra persona. También estamos con ese deseo muy intenso de querer ser, de llegar a ser una cosa. Todos solemos tener un ideal de nosotros mismos, y a veces ese ideal lo volvemos tan magnánimo, tan gigante, tan elevado, que se convierte en un agente persecutorio, y en vez de motivarnos y ayudarnos a crecer, lo que se vuelve es en un agente juzgador que justamente nos aplasta, como decía hace un rato, y no nos deja reconocer esas habilidades que tenemos. Tenemos una preguntita. La envidia de los demás camufla la amistad. Es muy posible. Sí. Sí, o sea, sí es bien probable, y yo creo que todos hemos experimentado, o en mi caso, hablo también a nivel personal, pero también por los casos que conozco, es que sí, o sea, sí camufla la amistad, la envidia. Sí, y desde ahí hay personas que terminan haciéndonos mucho daño en vez de bien. Pero entonces ahí ya viene el tema también del amor propio, y es empezar, en la medida en que yo me conozco, que me acepto, viene el siguiente paso, que es el tema de cuidarme a mí mismo. Cuando yo comienzo a cuidar de mí, empiezo a filtrar. Entonces, por ejemplo, empiezo a detectar esas amistades que no son tan amistades, Exacto, sino que son personas que están ahí lastimándonos. Es importante, sí, o sea, y ahí uno se va dando cuenta, y no es tan fácil dejar, ¿no?, estas amistades, pero ¿en qué momento uno se da cuenta que una amistad, o sea, no te está aportando mucho? Más bien es lo que es la incomodidad que sientes, por ejemplo, cuando te dice algo y te duele, cuando los comentarios de la persona no son para ayudarte a crecer, cuando lo ves malintencionado y tú en el corazón lo sientes, hay dolor, hay rabia, se presenta incomodidad. Ojo, pilas ahí con esa amistad. Sí. El autocuidado es fundamental para seguir en este breve trabajo sobre el amor propio. Ya hablamos del conocimiento de nosotros mismos, ya hablamos de la aceptación. Y el tema del autocuidado es fundamental, porque el autocuidado va ligado directamente proporcional a la autovaloración. En la medida en que tú más te cuidas, así mismo comienza a crecer la valoración en ti mismo. Si tú no te cuidas, así mismo baja tu valoración. En un ejemplo muy sencillo, ¿cuánto valoras tú una servilleta que está recién puestecita en la mesa, limpiecita, antes de sentarte a comer? Pues uno la tiene ahí muy bien puestecita y tiene un gran valor. ¿Cuánto vale esa servilleta después de que ya la usaste? Pues nada, se va a la basura. Sí. En la medida en que tú más valoras algo, más lo cuidas. Porque esa servilleta que está recién salida del empaque limpia, ¿por qué no la botamos? ¿Por qué no la desechamos? Porque tiene un valor. Porque así como valoras, así mismo cuidas. Exacto. Entonces, ojo con el autocuidado. Sí, si me valoro, realmente me cuido. O sea, no quiero que me hagan daño. Y es que a veces la mente nos juega un poquito, ¿no? Extraño, porque yo sé y conscientemente sé que no quiero que me hagan daño, pero lo permito. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿lo permites? ¿Hay valoración personal? No, acéptalo. Si permites que te hagan daño, no hay valoración personal. Punto. No, es que no, yo me hago valorar, es que a mí sí me respetan. Lo estás haciendo, o sea, estás con... Tus palabras son unas, tus actos. Cuando tus actos demuestran lo contrario a tus palabras, realmente no hay valoración personal. Aceptemos eso. Entonces hay que trabajarlo. ¿Listo? Bueno, Liliana, de ahí la importancia de querernos y valorarnos a nosotros mismos y buscar la manera de salir de esquemas de inseguridad, miedos y timidez. Totalmente de acuerdo. Sí, o sea, en el momento en que ya empezamos como a hacer aceptarnos, hacer estos reconocimientos de las diferentes
dificultades que tenemos, ahí ya empezamos a dar ese paso. A dar ese paso, exacto. Y al dar el paso entramos en este proceso, deben ser nuestros miedos, deben ser nuestras inseguridades, ¿sí? Pero entiendan, por favor, que esto no es un proceso de ya listo, decidí ser seguro, mañana soy seguro. No. Definitivamente. Es de a poquitos y acepten eso también, porque cuando las personas no tienen resultados inmediatos, sueltan el proceso y siguen siendo los de siempre, pero haciéndose daños a ellos mismos. Existen personas que la paciencia no es una de sus virtudes y que quieren resultados inmediatos, y entonces buscan alternativas inmediatas, pagan una millonada y frente a esa millonada efectivamente reciben un proceso muy impactante que termina siendo el efecto Alcacercer, es decir, al principio mucha ebullición, pero rápidamente cae y baja esa efervescencia. Entonces tengamos en cuenta que si queremos hacer cambios estructurales realmente, es un proceso en pasitos. Exacto. Gradual. Gradual. Que sí te vas dando cuenta, no es que si entras en un proceso te vas a dar cuenta a los 10 años pues que estás cambiando, no. O sea, es más, o sea, cuando una persona, por ejemplo, entra en proceso terapéutico, semana a semana, se va a dar cuenta de los cambios. Se da cuenta de los cambios, es seguro, o sea, eso sí se lo garantizo. Cada vez, cada día es un paso más y te das cuenta que sí estás y que sí entraste en ese proceso. O sea, no es que a los 10 años vas a ver resultados, eso es de a pocos. Listo. Bueno, lo mismo sucede con la imagen personal. Lo primero que se hace es una investigación y un análisis de su propio cuerpo para saber cuáles son las mejores prendas, colores y etcétera para cada uno. Claro, eso es parte del autoconocimiento también. Del autoconocimiento y la autoimagen y la autoaceptación es fundamental. Reconocer pues un poco también a lo que se dedica Angélica, y es toda esta parte de la imagen corporal, y es que si yo no acepto que mi cuerpo tiene X forma, pues no voy a terminar comprando la mejor ropa que va acorde con que me haga ver bien y que me haga ver. Porque es que claro, a mí por ejemplo me encantan no sé, por ejemplo los colores brillantes, pero es que no me quedan, o sea, no me quedan, los veo en otras personas y digo wow, qué lindo, y lo he probado y digo no va conmigo. Entonces ese es como listo, vale, lo admiro por otro lado, y entonces tal vez me pongo no sé, un toque brillante, pero no un vestido, pues, ¿sí? Entonces, él como sabiendo qué es lo que te queda bien, con qué te sientes mejor, con qué te sientes tú mismo, entonces, tanto de afuera como de adentro. Y eso empieza por adentro, para poder lucir bonita, bonito, chusca, tiene que haber un sentimiento de autoaceptación, de autoadmiración, de quererte, para poderlo sacar. Bueno, se nos está terminando el tiempo. ¿Cuáles serían los datos claves para buscar en uno para el autoconocimiento? Listo. Bueno, hay varias formas de empezar a hacer este autoconocimiento. La otra vez estamos hablando de eso, ¿te acuerdas? La parte de autoconocimiento, cómo empiezas tú a generar un proceso de autoconocimiento. Ok, yo creería que el primer paso en el proceso de empezar a mirar hacia adentro es, bueno, es que creo que varios ya los nombramos a lo largo del en vivo. El primero, creo que lo mencionó Karina, fue cuando yo detecto que hay algo que no está funcionando en mí, o cuando otras personas me están diciendo, oye, esto, ¿por qué no revisas esto? ¿Por qué no cambias esto? Esas son claves fundamentales para tú empezar a decir, necesito empezar a mirar hacia adentro qué es lo que está pasando. Otro elemento que mencionamos ahorita fue el tema de la sinceridad, la capacidad de ser sinceros con nosotros mismos. Sin esa autosinceridad, difícilmente vas a ser capaz de mirar qué es lo que está sucediendo de la forma en la que tú eres.
Otra que me parece importante es esta, yo lo llamo valentía. Es que hay que ser valientes para poder reconocer ese lado oscuro o ese lado que no quiero reconocer. Exacto. Con el ejemplo de la venganza, para mi paciente no fue fácil decir, Lo reconozco. sí, lo reconozco, no es verdad. Y eso es de mucha valoración. Sí, valentía. Y también tengamos en cuenta que para el autoconocimiento es importante saber que nosotros tenemos áreas básicas personales en donde la idea es poderlas tener en equilibrio. Para poderlas tener en equilibrio, saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cómo te sientes bien siendo, cómo no te sientes bien siendo de esta manera y que lo fuiste en algún momento. Entonces, por ejemplo, las 5 áreas básicas, entonces está salud, la parte laboral, la parte social, la parte sentimental, la parte personal, ¿sí? Entonces, la parte espiritual la meto yo también ahí, es muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, listo. Voy a dar un ejemplo bien rápido porque ya tenemos que acabar, pero por ejemplo, en la parte social, ¿con qué tipo de gente me quiero relacionar? ¿Con qué tipo de gente me siento cómoda? He tenido varios amigos en esta vida, ¿con cuál de todos estos me siento mejor? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la afinidad? ¿Qué tipo de personas quiero a mi alrededor? ¿Qué tipo de persona quiero ser yo? ¿Sí? ¿Cómo puedo ser yo misma con la gente que está conmigo? La parte sentimental, ¿qué tipo de pareja quiero? ¿Sí? ¿Qué estoy dispuesta yo a dar? ¿Sí? O sea, esto hace parte del autoconocimiento, empezar a ver todas tus áreas básicas y saber qué quieres, qué te gusta, para dónde quieres ir, para dónde no quieres ir. Bueno. En eso que decías, porque me acordaba de una persona por ahí, que estoy yo dispuesto a dar y también que estoy yo dispuesto o dispuesta a recibir. Porque no siempre tenemos conciencia de lo que estamos dispuestos a recibir. Y muchas veces, al no estar conscientes de eso, terminamos recibiendo desplantes, terminamos recibiendo maltratos, terminamos recibiendo juicios, terminamos recibiendo... Y como no éramos conscientes de yo que estoy dispuesto a recibir, caemos en someternos a una cantidad de cosas pues bastante crueles. Bueno, ahora sí ya tenemos que despedirnos. Espero que haya sido de su agrado esta charla, este en vivo, este tema. Si quieren ampliarlo a nivel individual, saben que nos pueden buscar. Si de pronto quieren comunicarse a través de WhatsApp, demos el número, que es el 310-334-3456. Este es nuestro WhatsApp o también para llamadas. Otra vez de nuestras redes. Nos encuentran en nuestras redes, que los que están en Facebook saben que está Facebook, también Instagram, Facebook, ahí los presentamos. Y abrimos hace poco canal de Telegram, incluimos algunas personas, si conocen más para que se vayan vinculando. Igual vamos a dejar los links de las redes. Bueno, en Instagram no sé, pues los escribimos, no queda, pero no queda como link, pero se puede digitar. Facebook sí permite el link, entonces por Facebook sí es más fácil y que en le YouTube, puedan conectar. En YouTube dejamos en la cajita de comentarios los links de las diferentes redes. Y nada, suscríbanse porque nuestro canal de YouTube también es nuevo. Sí, y lo estamos llenando de videos muy chéveres. Bueno, les vamos a adelantar un poquito de la próxima sesión. En la próxima sesión vamos a tener un invitado de México. Con él vamos a hablar un poco de toda la parte del equilibrio de energía femenina y masculina que todos debemos tener, ¿sí? O sea, todos debemos buscar este equilibrio. Y hay varias formas de encontrarlo. Él nos va a comentar de una, que la trabaja, que le va muy bien. Yo personalmente voy a tener una cita con él este fin de semana para comentarles como con más propiedad, gracias, de lo que se trata. Pero nada, los invitamos a que nos acompañen en el próximo en vivo y esperen regalitos pronto. A todas las personas que nos acompañaron, tanto en Facebook como en Instagram, un beso muy grande, un abrazo muy grande. Necesita, muchas gracias a ti también. Inés, Antonio, Angélica, Liliana, ¿quién más vi por allá?
Alba Lucy, Anita Carmena, Connie. A mi Dani hermosa, besito también, qué rico que estén aquí. Listo, qué chévere. Igual también qué bacano que de pronto en las siguientes sesiones también ustedes inviten a sus amigos, porque son temas que nos interesan a todos y la verdad nos encanta leerlos, nos encanta poder compartir con ustedes y entre más gente pues haya, más nos beneficiamos todos. Entonces es eso. Hay una cosa más, qué pena. Coméntenos qué horario les gustó más, sí, si el de las 2 de la tarde o este de las 5 de la tarde. Sería muy bueno, ya sea o ahorita por los comentarios o después cuando lo publiquemos, nos sería de mucha ayuda saber si nos devolvemos al horario de las 2 de la tarde o mantenemos este de las 5 de la tarde. Sí, porfa, eso sí, súper chévere, o sea, realmente hicimos el cambio por sugerencias, pero ahorita que ya lo estamos viviendo, entonces cuéntenos si les pareció cómodo este horario, ¿listo? Entonces, bueno, momento de despedirnos. Mil gracias por acompañarnos. Nos hacen muy felices. Esperemos y esperando pues que nuestros aportes también los ayude a ustedes. Eso es todo. Un abrazo muy grande. Nos vemos dentro de 8 días. En principio nos vemos 5 de la tarde. Por ahí vemos muchos 5. Parece que 5 va ganando. Entonces, todas sus votaciones sirven, así que muchísimas gracias. Por acá, algo me dice que este horario va a quedar. Entonces, bueno, saludos a todos y... Ay, sí, que se nos olvida. Se nos olvida que de pronto más adelante vamos a tener un ratico de tomarnos un café todos juntos. Ay, sí señora, tienes toda la razón, pero bueno, por esto les hablamos un poquito más adelante. Bueno, un placer para nosotros también. Ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Un abrazo muy grande, feliz resto del día.